solicitadas, firmadas por docentes, por ejemplo, y en ese sentido, bueno, parece que podemos enganchar. A ver, esperen un poquito. Hola. A ver si seguimos al aire. Sí, seguimos. Bien. Estamos ahora por Zoom de nuevo. Bueno, entonces se realiza esta investigación para ver si estos delitos se han configurado. Por ejemplo, una enorme cantidad de horas de licencias sindicales solicitadas y firmadas por docentes que integran dicho sindicato de la educación en nuestro país. Habló casi 3 horas Olivera con los integrantes de la bancada del Frente Amplio. Desarrollaron algo así como una asamblea estilo PIT-CNT en nuestro Parlamento. Cuánta plata, ¿no? Cuánto tiempo y plata estamos pagándole a estos personajes nefastos de nuestra democracia que acampan con una asamblea pit-cenetista FA en el seno del Parlamento de nuestro país. Cuando llegó el turno de dirigirle la palabra y someterse a la interrogación de la bancada oficialista, sin mediar palabra se levantó y se fue. Mirá vos, se fue. Qué impunidad política, ¿eh? Qué grosería supina, qué estropicio a nuestra vida parlamentaria. La palabra estropicio quiere decir aquel acto o hecho que provoca un gran daño. Y claro que provoca un gran daño a nuestra institucionalidad republicana democrática. Y por si fuera poco, la bancada del FA, que nada de investigaciones banca, decidió retirarse de dicha comisión por considerarla cirquera, vacía, sin más motivo que una persecución política. Nada original bajo el sol que alumbra las acciones de las izquierdas populistas en el continente. Y nada original a la sombra de las decisiones políticas preestablecidas. Es decir, esto estaba ya armado, estaba pautado. Se llevaron por delante entonces un poder del Estado. Y dentro del mismo poder legislativo, quienes lo integran se lo llevaron por delante. Y se llevaron por delante la función natural de las investigaciones a los funcionarios públicos. Y se llevaron por delante al poder legislativo desde un sindicato como FENAPES. ¿Qué impunidad pretenden tener? ¿Qué estropicio? ¿Qué poco sentido republicano y democrático? La pregunta era muy sencilla y muy puntual. Así lo manifestó el diputado Gustavo Subí ante la prensa, quien iba a ser el primer, digamos, interrogador, o el que iba a preguntar. Claro, quizá por su experticia como fiscal se le iba a dar primero la palabra a él, pero la pregunta era muy sencilla, era muy simple, muy concreta, va a la médula del tema. ¿Dónde está el dichoso convenio entre FENAPES y CODICEN que habilitaba a esos certificados membretados que aludían al mismo y a través de los cuales firmaban solicitudes de licencias que se les otorgaban a su vez muy por encima, que eran licencias sindicales muy por encima de las que habilita el estatuto docente, que está establecido en el artículo 70 y numerales, de acuerdo a la ley de educación? Si ese documento existiera, sería ilegal. Y habría que comprobar quiénes hicieron ese acuerdo administrativo, cuáles fueron las autoridades que firmaron esas licencias, sin siquiera averiguar si ese acuerdo existía o ese convenio existía. Un convenio, te repito, que surge a posteriori del estatuto del funcionario docente, de acuerdo a las legales licencias sindicales que establece por ley ese estatuto. Se alude a un convenio, y ese convenio habilitaría esos certificados que se membretaron, que se hicieron, se imprimieron y se firmaron, y mediante los cuales se otorgaron licencias. Pero el tema no se agota acá, es aún más disparatado. Es disparatado al estilo del argumento de una tragicomedia de Quentin Tarantino, pues el acuerdo no existe, pero sí los certificados que aluden a él. Es absurdo. E incluso están impresos con los membretes que lo identifican. Increíble. Digno de un argumento de dramaturgo para una comedia émula de las que escribió Voltaire ya en sus días de mayor, digamos, hiriente ironía. Los certificados existen, fueron firmados, aluden a un acuerdo que no existe. Y los diputados del FA se van de la comisión investigadora porque se sienten muy indignados y consideran que es absurdo que los investigadores les pidan documentación a los investigados,
cuando deberían ser los acusadores los que investigan, los que tienen que tener esa documentación. ¿Qué argumento peregrino, adventicio? En otras palabras, o traduciendo, nos dicen lo siguiente: el crimen está hecho, el crimen está perpetrado. Si ustedes la van de Sherlock Holmes, entonces háganse cargo de sus pericias e idoneidades policiales. Si quieren descubrir el crimen, encuentren las pruebas, encuentren el convenio. Nosotros no vamos a colaborar con dicha investigación. Y esto no lo dicen explícitamente, sino que bla, 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 bla. El Parlamento no tiene otra vía que remitir todo esto a la justicia. No tiene otra vía. Debe remitir todo esto a la justicia, quien se deberá encargar de estos temas, porque quizá precisamente ocurra acá que haya estafa, falsificación de documento público desde funcionarios públicos, cohecho, y todo eso quizá en concurrencia real. La justicia deberá hacerse cargo, se espera de ella, con lógico pensamiento republicano y, digamos, bajo la premisa del Estado de Derecho, que la justicia uruguaya tenga la idoneidad pericial al respecto, que aplique justicia e investigación supra partes, es decir, por encima del interés de las partes, tanto de los integrantes de FENAPES y de aquellas autoridades de CODICEN y de la ANEP, y también del interés de los propios parlamentarios o diputados que iniciaron esta investigación. ¿La tendrá la justicia? ¿Irá al fondo de este asunto? ¿Tendrá la idoneidad moral, ética, de aplicar el Estado de Derecho e investigar algo que parece obvio? Me recuerda la carta robada de Edgar Allan Poe. La carta robada es un maravilloso cuento del escritor norteamericano que se considera, entre varios críticos, que ha iniciado el género policial, que es realmente el origen del género policial con los crímenes de la calle Morgue. Y aparece esa carta robada que es una pieza chica, un cuento corto, pero es una pieza magistral de la literatura policial. Un crimen sucedió una secuencia de crímenes, y en el despacho del comisario de la investigación hay entre varias cartas una carta perdida, ahí, frente a sus ojos. Nunca la vieron. Se buscó, no se encontraba en la pericia policial quién podía ser el autor de esos delitos, el móvil, el modus operandi, no se sabía qué pasaba. Y al final de la historia, alguien descuidadamente empieza a abrir cartas y se encuentra con que una de ellas tiene todos los motivos escritos, tiene la afrenta a la autoridad judicial y policial del verdadero criminal. La carta estaba a la vista, pero al estar a la vista estaba robada de la investigación. No hay mejor manera, dice Edgar Allan Poe, de ocultar un crimen que ponerlo a la vista de todos. Y en este caso, poner a la vista de todos el crimen es: me siento 3 horas a hablar con la bancada del Frente Amplio en condición o en calidad de dirigente de FENAPES, que sabemos están en íntima relación, PIT-CNT, FENAPES y todos los sindicatos con el FA, porque son la misma familia ideológica, son militantes y son votantes de esa fuerza política. Pero cuando tengo que hablar ante la otra parte de la comisión investigadora de diputados, que es la que representa al gobierno, la llamada bancada oficialista, se retira sin mediar palabras, los deja plantados, se va, no dice nada. Tiene el tupé de la actitud monárquica de alguien que se cree impune ante la ley, ante nuestro poder legislativo. La carta robada. Los que integraban esa comisión de investigación dentro del Frente Amplio salen rápidamente a la prensa a decir que esto es un circo y que parece absurdo que quienes investigan y acusan le pidan a los investigados que le aporten pruebas. Como si eso no fuera lógico. Como si no fuera lógico que incluso en sede judicial se le pregunte y se le pida testimonio, se le pida confesión y se pida a las partes el aporte de las pruebas. Qué raro tiene eso, qué de raro hay. Y por otra parte, lo que se les pide es algo bien sencillo, concreto, laudatorio, definitorio. ¿Existe el convenio o no existe el convenio? Si el convenio no existió, se falsificaron documentos que solicitaban a través de membretes y de sellos oficiales licencias que burlaban las licencias que establece el régimen general.
es decir, el estatuto legal del funcionario docente. Si el convenio existe, también seguramente pueda ser ilegal porque viola el régimen general del estatuto docente establecido en el artículo 70. Y fíjate vos que se van por la tangente, toman un camino oblicuo, salen a la prensa, se indignan y dicen que se retiran. La bancada del Frente Amplio, los diputados y diputadas del Frente Amplio, se retiran de una comisión que investiga muchas irregularidades ocurridas durante muchos años en FENAPES y que afectó fundamentalmente la calidad la calidad docente para con nuestros niños y adolescentes. Afectó la calidad de la enseñanza. Ese es el gran tema. Y simplemente está cumpliendo con una función natural esa comisión de investigación, la Comisión de Educación y Cultura, una comisión permanente que tiene como atribución investigar casos vinculados a irregularidades, inconductas, o de pronto hasta inclusive actitudes delictivas en el ejercicio de una función pública. Es muy sencillo. ¿Dónde está el convenio? Existe. Quizá habría que preguntarle por ahí a Lucia Topolansky, capaz que por ahí lo vio y después lo dejó de ver. Pero es muy concreta la pregunta. ¿Existe o no existe? ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanto lío? Si está el documento, lo presentás y decís, acá está. Pero ¿no será acaso que ese documento, si se presenta, involucraría también con su ilegalidad autoridades del CODICEN y de ANEP que firmaron en connivencia con esos funcionarios de FENAPES, dirigentes de FENAPES, y cometieron quizá un cohecho? Por ejemplo, muchas cosas hay que preguntar. Todo eso ahora es trasladable a la justicia. ¿La justicia tomará cartas en el asunto? ¿Descubrirá la carta robada de lo que ha pasado en FENAPES durante tantos años? Esa investigación que ya hace tiempo comenzó. Bueno, acá tienen ustedes un caso de lo que significa investigar, auditar, descubrir corrupción de precedentes gobiernos del Frente Amplio, pero todo queda luego en las actitudes, por un lado, en la conducta política de integrantes del Frente Amplio, que empiezan a adormecer el tema, a marearlo, y por otra parte, todo queda expuesto a la experticia, a la calidad técnica y a la idoneidad moral de nuestros fiscales y nuestros jueces. ¿Se entiende ahora? Porque yo digo que no echemos todos los fardos y carguemos las tintas contra el Poder Ejecutivo respecto a auditorías. Las auditorías van saliendo, las auditorías se publicaron, Gas Ayago, ANCAP, Antel, UTE, van saliendo, FENAPES ahora, y seguirán. Pero después, el poder al que le corresponde administrar la justicia, dar sentencia o no, sentencias condenatorias o no, o absolver, es el Poder Judicial por un principio básico republicano, que es la separación de poderes. Y acá entonces estamos analizando desde el status quo estructural de una república, de un Estado de Derecho, y por otro lado desde el status quo político, la composición de fuerzas que imperan en un poder y en otro del Estado. El poder ejecutivo es el poder de la coalición republicana de gobierno. El poder legislativo es un híbrido, una mezcla en la cual hay mayoría parlamentaria precisamente de la coalición de gobierno. Y en el poder judicial, y por lo que estamos viendo todos los uruguayos, seguro que un 75, 80 o más por ciento es de izquierda, porque vienen formados por generaciones desde la UDELAR, universidad eminentemente con un sello hegemónico marxista, y la Facultad de Derecho particularmente es una facultad muy con las varas inclinadas hacia la izquierda. Todo eso hay que sopesarlo, hay que evaluarlo, esa es la realidad de nuestro país. Yo revisaba por acá la carrera judicial, a quien obedece es el Poder Judicial, que establece, digamos, el tema de las carreras judiciales. Acá nada tiene que hacer el Poder Ejecutivo, no le corresponde, no es su rol, no es su competencia. Un día tendremos que explicar el rol, la competencia, el fuero de competencia, conversarlo con el doctor D'Arquevicius, por ejemplo, en calidad de constitucionalista. ¿Qué significa la competencia material? ¿Qué significa la competencia territorial? ¿Competencia por especialidades? Porque si no sería un caos.
Vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una estructura compleja y con instituciones que cumplen un rol, que tienen una competencia. El Poder Ejecutivo, mandar, ejecutar leyes, llevar a cabo las políticas de Estado y de gobierno, y también, de algún modo, colegislar con proyectos de ley, como el presupuestal, que es prioridad del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo no puede juzgar, no puede administrar justicia. En este caso, parece ser que quieren ocultar esa carta que quizá nos permita a los uruguayos saber qué pasó durante todos esos años de cooptación de la enseñanza, muy sesgada ideológicamente, y donde se violó abiertamente el principio de laicidad, burlando a nuestro sistema de enseñanza con licencias, con enorme cantidad de horas que se transforman o se convierten en el no dictado de clases, en la ausencia de docentes para cumplir con su rol natural, con el rol por el cual todos los uruguayos le pagamos su salario. Eso es lo que está investigando la comisión investigadora en Cámara de Diputados. Esa comisión que precisamente quedó plantada, quedó en Pampa y la Vía, porque el señor Olivera se le ocurrió irse sin declarar después de hablar 3 horas con la bancada de su perfil ideológico. Eso evidentemente no es nada democrático, no es nada ajustado a Estado de Derecho. Estas cosas hay que decirlas y las quería decir de esta manera. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir sabiendo precisamente en dónde estamos. Chao.